Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital escavadigital.com. Este diccionario escavadigital.com es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos realizando un análisis gramatical de Mateo 2.1. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 2.1, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, escavadigital.com. También quiero invitarlo para que comparta este video en las redes sociales, en tus redes sociales. Enfrentamos un problema bastante grande en la iglesia cristiana, y es la resistencia de los feligreses, de las ovejas, para formarse. Eso es muy lamentable, porque entonces seríamos presa fácil de las herejías, de las sectas que pululan por el planeta. Fácilmente una persona que no es formada, que no está adiestrada en la Sagrada Escritura, puede caer en manos de estos grupos religiosos. Es por eso que hacemos un llamado a la iglesia para formarnos.
formarnos en el área bíblica, que es una de las áreas más vulnerables en las personas que no se forman. Dentro de los argumentos que utilizan estos grupos religiosos es que el formarse, el capacitarse, no es del todo correcto. Ven la letra como enemiga de la iglesia cristiana y entonces consideran que el cristiano no tiene que formarse. Tomar la Biblia, interpretarla a la manera subjetiva de cada uno, esa es tal vez eso es lo que privan ellos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesucristo formó a los apóstoles durante 3 años, o más o menos. La iglesia primitiva tenía maestros, y si había maestros es porque había formación cristiana. Pablo mismo dice que es menester dejar la comida líquida para entrar a la comida sólida. Es decir, la formación cristiana es fundamental en el cristianismo. Para este programa, Mateo 2.1, nos proponemos 3 objetivos que se esbozan en 3 preguntas interesantes. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? Es la parte exegética. ¿Qué dice el texto bíblico? Presentamos el texto tal como lo encontramos en los documentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, en este caso concreto de Mateo 2.1. Y luego le damos una traducción. Esa traducción la hacemos de la manera más literal posible, para que no se altere o no se mutile el texto bíblico. Queremos de alguna manera que la iglesia conozca el texto bíblico tal como es. Ese sería el primer objetivo. Si la Biblia dice: si tu ojo peca, sácatelo, eso es lo que escribimos. El segundo objetivo tiene que ver con la pregunta: ¿qué quiere decir el texto bíblico? Y aquí asumimos una posición hermenéutica. La hermenéutica, la interpretación del texto. Es decir, ¿qué dice el texto y qué quiere decir el texto? Aquí, si la Biblia dice: si tu ojo peca, sácatelo, realmente, literalmente quiere decir eso. Si en la primera pregunta, ¿qué dice el texto?, somos literales en la traducción, en la segunda no vamos a ser literales en la interpretación. Porque la interpretación juega un papel importante en la comprensión del texto desde sus orígenes. Es decir, que para esto necesitamos tener conocimientos históricos y conocimientos gramaticales, que es lo que le ofrecemos en este programa. Por eso nuestro método teológico, si usted lo ve en la parte superior, es el histórico gramatical. Histórico porque mientras más conozcamos de la situación económica, política, religiosa, cultural de los tiempos de Jesús, más vamos a entender el texto bíblico. Hay muchos libros en este momento en las librerías cristianas que usted puede ir y adquirir o pedirlos en línea, donde encontramos posiciones importantes de grandes eruditos que han hecho estudios muy buenos sobre introducción al Nuevo Testamento. Nosotros necesitamos ir y leer esos libros y conocer lo que nos heredan los grandes eruditos que estudian, que viven estudiando la parte histórica, para que nosotros podamos comprender mejor lo que quiere decir el texto bíblico. Un ejemplo concreto es cuando Jesús dijo que es más fácil que un rico, que un camello pase por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y la gente se imaginaba el huequito de una aguja de tejer, cuando en realidad el texto lo que está hablando es de las agujas que abren las grandes puertas de los pueblos antiguos. La puertita pequeña donde a veces, para no abrir la puerta grande de las grandes ciudades, pues abrían la pequeñita y por ahí arrodillaban al camello. Era un poco incómodo
Era difícil, pero no imposible. Jesús no está diciendo que los ricos se van a condenar. Jesús está diciendo que a un rico por su dinero le cuesta salvarse. De esa manera, el mayor conocimiento histórico de las costumbres de aquel entonces nos ayudan a entender mejor el texto bíblico. Si no, lo que vamos a hacer son interpretaciones disparatadas, como las que encontramos en las diferentes sectas, que en realidad a veces dejan mucho que desear, y son textos que nada que ver, pero ya hay gente que la más ignorante, pues se lo creen. Por eso hay que estudiar. La parte gramatical se la ofrecemos en este programa. Mientras más conozcas de gramática española y gramática griega, más comprenderás el análisis gramatical de un texto. Por eso también te insto para que sigas estudiando gramática griega. La tercera pregunta tiene que ver con el tercer objetivo. ¿Qué me dice el texto a mí? Es la parte teológica. La teología bíblica es una teología vivencial. Cuando Jesús predica el Evangelio, lo podemos ver y lo estamos viendo en estos programas que vamos a ir analizando. El Evangelio fue hecho para vivirlo, no para atesorar una cantidad de conocimientos. No, más bien el Evangelio está hecho para vivirlo. Eso es un mensaje vivencial, no teórico. Entonces, una teología bíblica que no te lleve a vivir el Evangelio no es teología bíblica. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el texto de hoy, Mateo 2.1. Hoy iniciamos con el capítulo 2 y también con el versículo 1. Dice, mas de Jesús, siendo engendrado en Belén de Judea, en días de Herodes, del monarca, he aquí magos de orientes se arribaron hacia Jerusalén. Este texto es muy importante porque marca una historia importante que fue la visita de los magos a Jerusalén. Un texto también alterado en algunas Biblias porque en lugar de magos traducen sabios, y eso está erróneo, como lo vamos a ver aquí, porque no son sabios, son magos. Bíblicamente son magos. Mas Jesús siendo engendrado en Belén de Judea. Es importante tomar en cuenta que Jesús fue engendrado. Jesús fue engendrado, no creado. No hay un texto bíblico que nos diga que Jesucristo fue creado. Jesús fue engendrado. Cuando habla de Jesús engendrado, se está hablando de la humanización de Cristo. Es decir, Jesús se hace hombre. Se hace carne, Jesucristo se hace carne, el verbo se hace carne, como dice Juan 1.14. Jesucristo se hace hombre, Jesús fue engendrado. Pero como lo decía el mismo Jesús, mucho antes de Abraham, yo soy. Es decir, yo existo antes de Abraham. Porque Jesús ha existido siempre, si no, no sería Dios como el Padre. Entonces tenemos el primer caso. Jesús fue engendrado, no creado. Dice que en Belén de Judea, y es donde fue engendrado de María, como lo vimos en el capítulo 1. En los días de Herodes nos da una ubicación temporal. En los tiempos del rey Herodes, Jesús nace. Tanto este texto como el texto de Lucas así nos lo ubican. Jesús nace en tiempos del rey Herodes. Eso significa que Jesús no nació en el año 1, porque Herodes murió en el año 3 antes del año 1. Quiere decir que Jesús tuvo que haber nacido 3 años a 7 años antes del año 1, que muchos ubicaron que era el día en que nació Cristo. Jesús nació antes del año 3 antes de Cristo, o antes del año 1, para no enredarnos. El rey Herodes, famoso, ahí Flavio Josefo nos habla mucho, porque Flavio Josefo existió en estos tiempos, y Flavio Josefo nos habla mucho del rey Herodes, del gran rey Herodes, o Herodes el Grande. Dice que en ese tiempo unos magos, he aquí magos de orientes, siempre la palabra orientes en plural, ahí se utiliza, era su lenguaje. Magos de Oriente, es decir, vienen magos de Persia, que era donde venían.
El oriente de Israel es Persia. Estamos hablando de que el oriente es donde nace el sol, es decir, en el este. Estamos hablando de Persia, de toda esta parte donde los magos eran habituales. Entonces, magos de orientes y arribaron a Jerusalén. Primero, tal vez ubicarnos, ¿verdad? Ellos llegaron aquí a Jerusalén, este puntito, y tienen que llegar aquí a Belén. Entonces llegaron aquí, Jerusalén, donde ahí estaba ubicado el rey Herodes con su trono, y se ve amenazado porque dice, ¿cómo? Cuando un rey miraba que, para entender la preocupación de Herodes de matar al niño, cuando un rey gobernaba y los reyes eran muy supersticiosos y veían que, por ejemplo, venían unos magos diciendo que iban a ser un rey, entonces veían amenazado su futuro, su familia, sus vidas mismas, y ellos tenían que actuar matando a ese futuro niño, porque si no su reino se veía amenazado. Es decir, él era el rey de toda esta parte hasta el norte, todo esto él era el rey Herodes. La Reina Valera dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. No son unos sabios, son unos magos. Es muy diferente un sabio de un mago, aunque los magos eran personas sabias en aquel entonces, eran astrólogos, también astrónomos, es decir, ellos combinaban un poco lo que era la superstición con la astronomía. En la Jerusalén dice: nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Bien, vamos ahora sí a ver el interlineal del texto de Mateo 2.1 y vamos a escribir con la pluma. Dice Tou Jisu de. Este de es antes y tú es el artículo de Jesús. Más de Jesús. Más de Jesús. Genitentus, siendo engendrado en Belén, Tis, Judeas, de la Judea, porque Belén es una pequeña ciudad de la provincia de Judea, en Imeres, en Días, Irodu, de Herodes, tu Basileos, del monarca o del rey, y du, he aquí, Magi, magos, Apo Anatolón, desde orientes, en plural, orientes. Para Yenento se arribaron is hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Es decir, llegaron a Jerusalén como mostramos en el mapa. Tal vez algunas cositas interesantes antes de iniciar con el análisis gramatical. Los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del documento llamado Q, suponiendo que el documento Q fue absorbido totalmente por los evangelios sinópticos. Las hipótesis o teorías que hay es que los tres evangelios se tomaron de un documento anterior, un documento fuente. La palabra fuente en alemán comienza con Q, por eso se le denominó documento Q. La teoría dice que ¿por qué son tan parecidos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas? Porque ellos se tomaron de un documento fuente y los tres copiaron. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pues vamos a ir analizando todo para ver si realmente todo es del documento Q. Al menos el capítulo 1 y 2 de Mateo no son parte del documento Q. Si hubiera sido parte del documento Q, Marcos y Lucas lo asumen, pero hay incluso contradicciones muy notables entre Mateo y Lucas. Lo que quiere decir que tanto Lucas como Mateo utilizaron otros relatos aparte del documento Q, recogieron relatos diferentes. Aquí vemos, puede ser que Mateo 1 y 2 haya sido de un solo relator y que pululaba, y Mateo lo tomó. Le gustó la genealogía, le gustó el nacimiento de Jesús, que por cierto en Lucas es más amplio.
y lo hace parte del Evangelio de Mateo. Toma esos capítulos 1 y 2. Entonces no son parte del documento Q, porque si no hubieran estado presentes en Mateo o en Lucas, o por lo menos no hubiera contradicción con Lucas, como lo estaremos viendo en su momento cuando analicemos Lucas. Son relatos, los relatos de Mateo, elaborados por un agiógrafo desconocido. Nadie sabe quién escribió esos relatos, recogidos de entre muchos escritos. Según Lucas, habían muchos que escribían la historia de Jesús, o me imagino que algunos milagros, etc. Habían muchos que estaban escribiendo, habían personas escribiendo, solo que estos escritos no gozaban de mucha autoridad, porque para eso estaba el relato vivo de parte de los apóstoles. Entonces valía más lo que los apóstoles contaban, relataban de manera oral, que los escritos que tal vez ya Mateo por ahí pululaba, pero no tenía mucha autoridad, porque lo que tenía autoridad era lo que decían los apóstoles. El Evangelio Mateo, aunque lleve el nombre de Mateo, por la tradición después, décadas posteriores, se lo asume la iglesia piadosa, es la que le va a dar el nombre de Mateo, pero sinceramente se desconoce quién escribió el libro de Mateo. Son libros, los tres son libros anónimos, nadie sabe. Pudieron haber, como dije ya, pulular en la iglesia y no tenían mucho valor, porque para eso estaba la voz viva de los apóstoles o de los testigos de la vida de Jesús, que valía más lo que ellos relataban que lo que decían esos escritos, por más testigos que fueran los que escribieron eso. Entonces tenemos que este Evangelio Mateo es desconocido en la iglesia primitiva y en parte del siglo II, o al menos no gozaba de gran autoridad en la iglesia oficial, como lo tenía el Evangelio oral o las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo sí gozaron de mucha autoridad desde el principio. Hay evidencias de que los sinópticos no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo. Cuando encontramos cantidad de citas donde el agiógrafo tiene que explicar y decir, Emanuel, que siendo traducido significa Dios con nosotros, ¿por qué tiene que explicar el agiógrafo el hebreo? ¿Por qué tiene que explicarlo? De no ser que el destinatario no sea hebreo, no conozca hebreo, y entonces tienen que explicárselo. Entonces hay una sospecha, o hay evidencias de que los evangelios, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos para gentiles. Incluso puede ser que se hayan desarrollado o nacido en Israel, pero se desarrollaron en iglesias distintas, dado que mientras escriben los tres evangelios, entre ellos no se conocen, y también la iglesia no los menciona como tal. Bien, vamos ahora a entrar a la parte gramatical. Aquí tenemos tú, Jesús, es decir, este es el artículo de Jesús, y en medio viene una conjunción coordinada continuativa de, que es más, y es pospositiva, es decir, que va de primero, esto de segundo y esto de tercero. De es más, y tú, Jesús, es el artículo con su respectivo sustantivo, ¿verdad? Buscamos el sustantivo en el diccionario y es un sustantivo masculino, ¿verdad? Jesús es masculino porque es un nombre de hombre. El género entonces es masculino, los nombres de hombres son género masculino. Aquí tenemos género masculino, todo lo es celeste, y el paradigma es Isus, ¿verdad? Isus, este es el paradigma. O declinación. Ponemos el paradigma Isus, que es todo esto que viene en negro y rojo.
las diferentes formas en los diferentes casos, desde nominativo hasta vocativo de Jesús. Bien, ¿en qué caso está tú, Jesús? Bueno, es muy fácil porque Jesús tiene declinaciones distintas. Buscamos la U, que es esta, ¿verdad? Tenemos esta, ¿verdad? Y su, bueno, aquí hay otra, pero tenemos el artículo tú y su. Después voy a revisar esta un momentito. Tengo mis dudas, pero vamos a revisarla. Tú y su, entonces, del Jesús. Del Jesús. Así se va a traducir, del Jesús. Pasamos la página y tenemos genitentos. El diccionario me dice que es un participio. Al ser un participio, tiene un sistema verbal. Genitentos es un aoristo pasivo masculino, singular genitivo, y el paradigma es llenado. Entonces, buscamos el paradigma aoristo pasivo de llenado. Aoristo pasivo de llenado, que lo vamos a traducir como engendrar. Es el verbo usado para engendrar. Se traduce como gerundio siendo engendrado porque es en voz pasiva. Entonces, ¿quién realiza la acción de siendo engendrado? Jesús, ¿verdad? Jesús realiza la acción, entonces este participio viene a relacionarse en género, número y caso. Masculino singular genitivo, igual que Jesús, porque se refiere a Jesús, ¿verdad? Igual que el artículo masculino singular genitivo, ¿verdad? Que siempre coinciden en género, número y caso. Género, número y caso. Y el participio, que es una forma adjetival también de el sustantivo Jesús en este caso, siendo engendrado. Entonces por eso se va a ubicar como masculino singular genitivo, ¿verdad? Genitentos, siendo engendrado, ¿verdad? Tú, como ya lo vimos en programas anteriores, siempre hace referencia a un sustantivo y luego aquí. En este caso, el sustantivo es Jesús, ¿verdad? Jesús, que va a hacer referencia a este participio que tiene relación con algún sustantivo. Porque siempre eso se está refiriendo a algún sustantivo concreto. Siendo engendrado, ¿verdad? Jesús, aquí está la traducción, dice in Belén. Pasamos la página. En es una preposición que se usa con dativo para convertirlo a locativo. En. Entonces, se convierte en locativo. En. Y luego viene Bitleen. Bitleen lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario. Es un sustantivo femenino singular dativo. Viene de Bitleen. Ese es el paradigma. Belén. Y en todos los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, se escribe igual. Entonces hay que determinar ¿qué caso es este? Bueno, la preposición sería una evidencia de que esto es un dativo, ¿verdad? Es un dativo porque el en se usa con dativos. Eso sería una. Y digamos aquí no hay necesidad. Nacido en Belén. ¿Verdad? Ahí tenemos en Belén. Pasamos la página. Bueno, femenino singular dativo. Aquí está. Por eso es femenino singular dativo. El contexto me dice claramente que es femenino singular dativo. Luego viene tis judeas. Viene el sustantivo con su respectivo artículo. Tis judeas. Muy importante. Bueno, si busco Judea es un sustantivo femenino
Por eso ponemos aquí en rosado todos los artículos femeninos. Todos los nombres de ciudades son femeninos, bueno, la mayoría. Judea es uno y es femenino porque es un nombre de ciudad. Y los nombres de ciudades, la mayoría son femeninos. Judea, ¿verdad? Judea. Este es el paradigma. Entonces, estos son los diferentes casos que hay. Y para saber qué es, bueno, aquí hay dos pistas. Termina en as, es decir, que estamos hablando de este. Y lo que nos indica que es femenino singular genitivo. Y lo segundo es tis, el artículo tis que está aquí, que no hay duda entonces que son femenino singular genitivo. Y se traducen de la Judea, en Belén de la Judea, en Belén de Judea, ¿verdad? Nosotros no usamos los artículos en nombres de ciudades y personas. Pasamos y encontramos en Imeres, otro, ¿verdad? Otro, Imeres, ¿verdad? Lo busco en el diccionario, es un sustantivo femenino, plural dativo, viene de Imera, ese es el paradigma. Entonces escribimos el paradigma de Imera, que es día, y aquí está toda la declinación, todo el paradigma de Imera. ¿Qué es Imera? Bueno, primero es ver la terminación ais. Entonces lo encuentro aquí, ¿verdad? Ais. Local me indica que es femenino, porque todo es femenino. Es plural porque está en la columna del plural. Y es dativo porque está en la fila del dativo. Pero también hay otra pista y es en. En es una preposición con dativo que lo convierte en locativo. Es decir, en me está diciendo que es dativo. Es cualquiera de los dos, ya sea el singular o plural, pero la terminación me está diciendo que es plural. En días, ¿verdad? Pasamos la página. Irodu. Lo buscamos en el diccionario. Irodu me dice que es un sustantivo masculino porque es un nombre de hombre, va a ser un sustantivo masculino. Ponemos la estructura, todo lo de celeste, que es de masculino. El paradigma o la declinación es Herodes. Entonces lo escribimos, buscamos el paradigma de Herodes, lo tenemos aquí en pantalla. Y dice que Irodu, vamos a ver qué caso es. Irodu, me guío por la terminación U. Aquí está la terminación U. Me va a decir que Herodes es un masculino singular genitivo. De Herodes. Así se traduce. Luego sigue. Pasamos la página. Tu Basileus. Viene el nombre con el sustantivo. Tu Basileus. Buscamos Basileus en el diccionario. Me dice que es un sustantivo masculino. Por eso ponemos la estructura masculina. Y el diccionario me dice que el paradigma es Basileus. Aquí está Basileus, que lo vamos a traducir como monarca o como rey, que es un sustantivo masculino. Algo muy importante aquí es que tú, Basileus, yo para ubicar el caso busco la terminación eos, que la voy a encontrar aquí. A ver, me indica que es un masculino singular genitivo, pero también trae su artículo tú, lo que confirma que es un masculino singular genitivo, del monarca, refiriéndose a Herodes. Pasamos la página
encontramos idu, que es una interjección, he aquí, he aquí, en ese momento, ¿verdad? He aquí, y luego aparece la palabra magi. Magi, la busco en el diccionario me dice es un sustantivo masculino, el que viene de magos. Este es el paradigma o la declinación. Magos, busco la declinación de magos. Y magos es masculino, entonces ponemos toda la estructura masculina con todos los artículos masculinos. Y para ubicar el caso, veo la declinación termina en hoy. Y hoy lo encuentro aquí. Significa que es un masculino plural nominativo, ¿verdad? Masculino plural nominativo, que es magos. Se traduce magos. He aquí magos. La palabra magos es magos. No podemos inventar sabios, porque eso enreda. Apo es una preposición con genitivo de desde, es decir, nos está diciendo de dónde partieron ellos, ¿verdad? De dónde y luego a dónde llegaron, me va a decir al final, con is, ¿verdad? De Oriente a Jerusalén. Entonces, de dónde partieron, es de dónde son originarios ellos, de dónde son originarios, desde, y aparece Anatolón. Anatolón, lo escribo en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice es un sustantivo femenino. Ponemos la estructura femenina rosada aquí en la pantalla con todos los artículos y luego busco el paradigma Anatolí, que viene de Anatolí, que lo vamos a traducir como Oriente. Entonces buscamos la forma Anatolón, la terminación on. Si yo la busco, la encuentro aquí. Como me va a decir el diccionario, ¿verdad? Plural genitivo. Es un femenino. Es plural. Y es genitivo. De orientes. ¿Verdad? Ya estaba la preposición desde. Entonces, desde orientes. Así lo ponen ellos. Luego sigue parellenunto. Lo escribimos en el cuadro. Me dice que es un verbo. Auristo indicativo medio. Tercera plural. Que viene de paraginomai. Entonces busco el paradigma medio de paraginomai. Que es el que tenemos en pantalla. Que se traduce arribar. Muy bien. La forma parellenunto la voy a encontrar en el auristo indicativo tercera plural. Auristo indicativo tercera plural. Parellenunto. Tercera plural. Plural. Parellenunto. Ahí está. Es tercera plural, no tercera singular. ¿Qué se traduce? Recuerde que si va en arribo, arribamos, arribáis, arribaron. Pero como está en media, voz media es se arribaron. Pero también se puede poner arribaron, ¿verdad? Arribaron. Se arribaron o arribaron. Y is es la preposición con acusativo hacia, es decir, hacia donde iban ellos. Is, hacia. Y termina con Jerusalema. Este Jerusalema es también muy interesante, es bastante interesante Jerusalema, porque resulta que aparece de dos maneras en el Nuevo Testamento. Aparece como sustantivo femenino y aparece como sustantivo neutro. Y hay que tener cuidado porque a veces es neutro y a veces es femenino. En este caso es un femenino singular acusativo. Femenino singular acusativo. Es decir, estamos usando este Jerusalema. Y así seguimos también lo que nos lo recomienda la cueva,
en el diccionario La Cueva, que también lo presenta como femenino. Hay otros que lo presentan como plural. Jerusalén, vea que aparece aquí. Aparece aquí. Y aparece en los dos, singular y plural, nominativo y acusativo. En este caso creemos que es acusativo, aunque vea que en todos los casos viene igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que es acusativo? Bueno, porque viene la preposición eis, que siempre se usa con acusativo. Siempre no, casi siempre. Hacia Jerusalén. Entonces, de esa manera quedó Jerusalén, de esta manera, ¿verdad? Sí aparecen unas diferencias entre Jerusalem, Jerusalemis, Mois o Mis, ¿verdad? Que sí aparecen. Entonces, para tomarlo en cuenta, entonces sería femenino singular acusativo. Y ahí tenemos el final del 2.1, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Nos vemos en un próximo programa.